comenzar esta disertación felicitando muchísimo al licenciado Óscar Olmedo por haber escrito este libro que realmente, como ha podido explicarnos esta noche, es muy enriquecedor, ¿no? Hemos conocido mucho sobre la blockchain, las monedas virtuales, cosa que muchas personas, muchos de nosotros tal vez no teníamos un conocimiento muy profundo sobre este tema, pero gracias a este libro que realmente es enriquecedor, bueno, pues ya tenemos un poco más de conocimiento. Y también agradecerle por darme la oportunidad de estar aquí frente a ustedes esta noche y poder darles algunos criterios, algunos pensamientos que han surgido a medida que yo leía este libro, ¿no? Bueno, como hemos podido evidenciar en la explicación que ha hecho Óscar del libro Centralizando la Blockchain, este libro abarca de manera muy detallada distintos temas. Por un lado, abarca los pormenores de este tipo de plataformas, las blockchains, la tecnología que está detrás de estas y las diferencias entre distintas blockchains y monedas virtuales que existen a nivel mundial, ¿no? De hecho, toda la experiencia que ha ganado Óscar en la esfera bursátil le ha permitido hacer un análisis pormenorizado de este tema y no solo explicar en detalle su funcionamiento, como es lo que ha hecho ahora en la exposición, sino también realizar importantes propuestas de política económica que merecen ser analizadas. Como les decía, yo encuentro a este libro muy enriquecedor, pues lleva al lector paso a paso desde cuáles son los conceptos básicos de una blockchain, cómo funciona esta blockchain y las monedas virtuales, cuáles son los algoritmos que operan por detrás para darle seguridad a este sistema, que como nos ha explicado Óscar, es un sistema inmutable, ¿no? La finalidad con la que fueron creadas las criptomonedas, las monedas virtuales y los blockchains, también te explica muy a detalle qué cosa es Bitcoin y cuáles son los diferentes tipos de monedas virtuales, y así también te explica cuáles son las ventajas, desventajas, oportunidades y debilidades, fortalezas y debilidades que tienen las principales de estas monedas, ¿no? Entonces, es un libro sumamente amplio en conocimiento sobre lo que es la blockchain, que merece la pena leerlo para que todos conozcamos un poquito más sobre esto. De hecho, sé que ha sido sin querer, pero ha introducido una sección en el libro que es realmente interesante, que te dice paso a paso cómo operar en una blockchain como es Binance. Y eso incita al lector a decir, no había sido algo tan inalcanzable esto de operar con blockchains, con monedas virtuales. Esto es algo que todos habíamos podido hacer, y no solo eso, había sido fácil de hacer. Entonces es algo que al terminar esta charla, seguramente muchos de ustedes ya tienen el libro, van a poder encontrar esta parte y abrir sus computadoras y probar, a ver si pueden operar ustedes también en la blockchain. Pero este tipo de cosas, y más aún las cifras que nos ha dado Óscar sobre la cantidad de personas que utilizan este tipo de sistemas de monedas virtuales, hace uno preguntarse, ¿realmente es un medio de pago que pueda ser utilizado masivamente por la población? ¿Qué retos tendría que afrontar este tipo de medio de pago, los bitcoins o las monedas virtuales o los stablecoins de los que nos hablaba Óscar, para ser realmente utilizada como medio de pago? Y es aquí donde podemos hacer cierto paralelismo con el dinero digital. Muy bien nos explicaba Óscar hace un momento en su explicación que no es lo mismo dinero digital que dinero virtual, ¿no? Y recordemos, como nos explica en su libro, son diferentes porque el dinero digital es aquel dinero fiat que utiliza medios de pago digitales para desplazarse. Llámese el celular a través de la banca móvil, llámese la computadora a través de la banca por internet o las billeteras móviles también. Y además que este dinero digital es emitido por un ente emisor, un banco central, ¿no es cierto? En cambio, el dinero virtual es aquel que es emitido y administrado por una blockchain y que está basada en los algoritmos que nos explicaba Óscar, ¿no? Sin embargo, si bien son tipos de dinero diferentes, hay algunas semejanzas en cuanto a algunos retos que están afrontando ambos tipos de monedas. Por ejemplo, problemas de conectividad a servicios de Internet. En realidad, con la pandemia que nos ha llegado en 2019-2020, muchos agentes
tecnológicos han incrementado muchísimo su acceso a Internet. Pero la velocidad y calidad de la conexión también presenta todavía bastantes problemas. De hecho, la pandemia ha sido algo que nos ha hecho darnos cuenta de cuán difícil a veces era acceder todo el tiempo a una conexión segura, estable de Internet para poder hacer las labores diarias, las clases, el teletrabajo, etc., ¿no? Entonces hay mucho terreno que todavía cubrir en ese aspecto. Y hay que recalcar que obviamente las operaciones a través de una blockchain tienen un carácter virtual. Entonces la imposibilidad de poder acceder a un servicio de Internet estable y con una buena conexión también va a incidir en que no se pueda operar de esa forma, de manera masiva, como un medio de pago que puedan utilizar las personas en el día a día. Otro reto que tendría que afrontar el utilizar las monedas virtuales es el nivel de bancarización. Si bien ha ido en aumento en las últimas décadas, todavía, igual en este campo, hay mucho terreno que cubrir. Recordemos que, de acuerdo a lo detallado en el libro del licenciado Olmedo, en una blockchain, el libre cambista le compra, al comprarle dólares, un comprador le compra dólares a un libre cambista dentro de la blockchain, los USDT, ¿no? los dólares, los stablecoins. Pero para que esta operación arranque, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el comprador? Pues transferirle el dinero, ya sea en bolivianos o en la moneda local del país en el que esté, el equivalente a esos USDT. Entonces estás utilizando el sistema financiero nacional y regulado para acceder al mercado virtual de las criptomonedas, ¿no? Entonces necesitas de entrada tener una cuenta bancaria, estar bancarizado. Y obviamente si la mayoría de tu población no tiene esas condiciones, entonces eso también es una traba. Obviamente tú podrías concretar esa transacción, ese primer traspaso de dinero en efectivo, encontrándote con la persona, y eso es algo que también se señala en el libro. Pero obviamente eso le quita un poco el carácter de rapidez y de anonimidad que debería tener esta operación, ¿no? Sin embargo, solamente para dar algunas cifras, hay un artículo que fue publicado por el Banco Mundial en febrero de 2022 que se llama Del dinero en efectivo al pago digital en pandemia. Y este dice que a raíz de la pandemia, muchas personas a nivel mundial incrementaron el uso de medios digitales de pago ante la preocupación por el contagio mediante el uso de dinero en efectivo. Y por ejemplo, el 38% de los adultos en Argentina y el 27% de los adultos en México utilizaron un pago digital por primera vez durante la pandemia. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad la pandemia jugó a favor de que la gente se bancarice, de que la gente se familiarice con este tipo de transacciones financieras en el ámbito digital. Y esto de cierta forma también está dando un empuje a que la gente pueda familiarizarse con el mundo de las monedas virtuales, porque ya se está familiarizando con el dinero digital. Otro reto al que tiene que hacer frente es el escepticismo de la población. Si ya de entrada un importante porcentaje de la población es escéptico a hacer transacciones con dinero digital, mucho más lo va a hacer con hacer transacciones con dinero virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos en el dinero digital tú tienes una cuenta bancaria, tienes un banco central que está por detrás de esas operaciones, tienes un sistema financiero que está regulado por ciertas entidades. En cambio, con el dinero virtual no tienes todos estos respaldos. Entonces hay que luchar también contra el escepticismo de la población. De hecho, en el mismo estudio que mencionábamos anteriormente del Banco Mundial, nos decía que de acuerdo a la encuesta que ellos realizaron para hacer ese reporte, la mitad de los encuestados decían que sí, después de que acabe la pandemia, quisieran mantener la utilización de medios digitales de pago. Pero la otra mitad de la gente dijo, no, yo quisiera volver al dinero en efectivo, porque se sienten más seguros transando con ese tipo de dinero. Por otro lado, que es el último reto que también quiero mencionar esta noche, es la situación socioeconómica de la población. Es muy distinto, no es igual para todos el acceso al Internet, el acceso a los medios que te permiten ingresar y tener una conexión segura a Internet.
Como tampoco es igual la capacidad de pago y de ahorro que tiene todo el mundo. La gente que tendrá mayores ingresos, pues seguramente ya tendrá una computadora en su casa, ya tendrá el celular, ya tendrá una conexión estable a internet y les será mucho más fácil poder acceder a este tipo de mercados y probar este tipo de tecnología. La gente que no se va a ver mucho más rezagada en esto. Incluso si no tienes los suficientes ingresos, ¿qué vas a destinar algo de eso a empezar a especular con monedas virtuales, ¿no? Seguramente esto está más relacionado a la gente que tiene una mayor capacidad de pago y capacidad de ahorro. Y esto también puede agrandar las brechas sociales que pueden existir en una sociedad. Entonces, si bien existen, como hemos señalado ahorita, problemas, retos que afrontan tanto dinero virtual como dinero digital, hay también algunos retos o problemas que son propios de las monedas virtuales. Y eso es por las características intrínsecas que tiene este tipo de monedas. Una de ellas es el anonimato. El carácter anónimo con el que se realizan las operaciones con el dinero virtual hace que este tipo de dinero también se preste a actividades ilícitas como ser el terrorismo, el tráfico, narcotráfico, etc. Y como bien lo especifica el libro, a una tasa, o sea, se puede realizar este tipo de operaciones con una velocidad muchísimo más alta que con el dinero fiat normal, ¿no? Entonces, hay que aceptar, por otro lado, que también este tipo de actividades ilícitas se realizan con dinero en efectivo, ¿no? O sea, no es cuestión de simplemente ver todo lo malo que puede pasar con el Bitcoin o con las monedas virtuales, sino también darse cuenta que este tipo de efectos negativos están presentes en el efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo también tiene el carácter de anonimato, incluso mucho más, porque no tienes que registrarte en una blockchain, no tienes que ingresar en ningún tipo de plataforma, simplemente el intercambio es mano a mano, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que tiene como tal las monedas virtuales. Pero sin embargo, el principal problema, y que bien lo señalaba el licenciado Olmedo durante su presentación, es la elevada volatilidad de estas monedas, que impide que estas puedan ser utilizadas, al menos las monedas virtuales como Bitcoin, que tienen una elevada volatilidad, impiden que pueda ser utilizada como medio de pago o incluso como una reserva de valor de corto plazo, porque como decía en el ejemplo, le mandé el dinero a mi abuelita y ya en ese interín de 15 minutos cambió su valor, ¿no? Si bien a largo plazo, como se señala en el libro, los bitcoins, por ejemplo, te permiten resguardarte de la inflación, pues en transacciones pequeñas tú puedes perder o ganar mucho del dinero que inicialmente habías tenido, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque la moneda, por ejemplo, en este caso el bitcoin, es totalmente descentralizada y como no responde a intereses de ninguna persona, empresa u organización, está sujeta a la libre oferta y demanda, por lo que tiene un tipo de cambio totalmente flexible, como veíamos en la exposición, y está sujeta a las expectativas de los usuarios que comercian con esta moneda, lo que hace extremadamente volátil la moneda, y por eso es que se compra esta moneda y se intercambia esta moneda principalmente con el fin de especular con ella, ¿no? Algo similar sucede con otra de las monedas citadas en el libro, que es Ether, pero a un poco menor grado, porque tiene cierto grado de centralización, como bien se especifica en el libro. Pese a que los creadores de esta tecnología dicen que es totalmente descentralizada, en el libro nos explica Oscar que de acuerdo a los estudios que él ha hecho, no, tiene cierto grado de descentralización. ¿Y eso a qué se debe? A que por mucho que sea un virtual machine el que esté detrás de toda esta tecnología, hay la mano humana que es la que ha programado esta virtual machine, entonces, y eso lo ha hecho de acuerdo a los intereses de cierta empresa, corporación o lo que sea que esté detrás de la blockchain. Entonces se pregunta, ¿no? En este punto el autor se pregunta, ¿puede una virtual machine programarse, tener la capacidad de cambiar sus algoritmos o reparar su software? Y se da una rotunda respuesta que dice no, no puede. Y por eso es que atribuye a que existe cierto grado de centralismo, porque detrás de eso hay la mano humana que está regulando un poco la centralización de eso. Ahora habrá que preguntarse, nosotros tanto estamos viendo en las noticias últimamente el avance de la inteligencia artificial, donde vemos en muchos casos
inteligencia artificial que se está reprogramando a sí misma y sus algoritmos. ¿Será que en un futuro, tal vez cercano, podemos llegar a una virtual machine que sea realmente reprogramable por sí misma, actualizable por sí misma y que pueda evitar todos estos problemas de la centralización que nos menciona en el libro? Tal vez, habría que ver. Pero bueno, hasta ahorita hemos visto cómo las monedas virtuales podrían influir y los retos que podrían tener que encararse a nivel de la población común y corriente como somos todos nosotros. Pero sin embargo, si uno lee el libro, este no era el espíritu con el que estaba escrito. Como bien dice su título, este es un libro centralizando la blockchain. Es un libro para bancos centrales y economistas, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros no hayamos el autor en realidad no haya querido incursionar a toda la gente, a toda la población en este mundo de las transacciones individuales, pero sin embargo lo ha hecho con ese capítulo que les mencionaba hace un momento, que es sumamente interesante y llama mucho la atención porque uno puede poner su computadora y empezar a operar con las blockchains y las monedas virtuales, ¿no? Aunque uno no lo quiera. Entonces este libro, ¿cuál era la finalidad? En realidad, era abrir la mente de los hacedores de política económica. ¿Por qué? Porque uno muchas veces como hacedor de política económica puede centrarse y cerrarse de entrada y decir, no, los bitcoins, las monedas virtuales, incluso los stablecoins, no son monedas que estén respaldadas por un banco central o por un organismo internacional, por lo tanto, a la basura. No voy a transar con este tipo de monedas. Pero este libro lo que busca es abrir la mente, ¿no? Para ver si los hacedores de política económica pueden encontrar algún campo dentro de este mundo virtual en el que se puedan obtener beneficios y obviamente beneficios a nivel nacional, a nivel de la economía nacional y obviamente del Banco Central. Y para esto lo que hace Oscar en su libro es presentar ciertas recomendaciones. Una de esas es justamente con la que él terminaba su exposición, que es que los bancos centrales podrían utilizar las blockchains y las monedas virtuales estables, como el USDT, para reducir a cero la comisión en las transferencias de dinero que se hacen de un lugar a otro, ¿no? Entonces tú podrías realizar, el Banco Central y la economía podría realizar envíos de dinero a cualquier parte del mundo con costos cercanos a cero, si es que no son cero, y con una reducción en el tiempo realmente considerable, ¿no? Obviamente en el libro hace la recomendación de que este tipo de operaciones sean efectuadas con monedas virtuales estables como el USDT, ¿no? Entonces, este tipo de operaciones pueden ser utilizadas por los gobiernos para enviar dinero a sus embajadas, a sus consulados, como bien lo decía Oscar, para pagar deuda, etc. Y generaría un importante ahorro para los gobiernos a un riesgo mínimo, porque como nos explicaba, el periodo de tiempo que toma hacer una transacción, un envío de dinero de aquí a Japón, pues son alrededor de 15 minutos. ¿Qué es lo que puede pasar con un stablecoin en esos 15 minutos? Pues casi nada, y te ahorras mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? Entonces, realmente es una recomendación que vale la pena tomar en cuenta. Hay otra recomendación en el libro, una segunda recomendación, que ya va un poquito más allá, y lo que dice es que los bancos centrales, posteriormente, también podrían entrar a la blockchain bajo un papel de librecambistas para intervenir el tipo de cambio de la moneda local frente a las monedas virtuales, como por ejemplo en el caso de la USDT y su respaldo en dinero fiat. Pero esto implicaría que el Banco Central ya no pondría el dinero en la blockchain solamente por el espacio de 15 minutos, que es lo que tomaría la operación de solamente dinero vehículo que veíamos hace un momento, sino que el Banco Central tendría que mantener en su poder esos USDT para intervenir en el mercado y frenar, en algún caso, la fuga de dólares que librecambistas virtuales nacionales podrían realizar
al utilizar bolivianos para comprar dólares y utilizar estos dólares para comprar USDT en el extranjero, ¿no? De hecho, esta es una de las principales razones por las que el licenciado Almedo justifica el ingreso de los bancos centrales a la blockchain como librecambistas, para evitar la pérdida de valor en la salida de dólares. Y como bien señala el libro, al adquirir los USDT, el Banco Central lo haría con sus propios bolivianos, no utilizaría los dólares que componen las reservas internacionales netas y que respaldan la moneda nacional. Entonces, aquí se podría tener ganancias por arbitraje al, como decía, comprar y vender los USDT a mayor o menor precio, pero también se podría obtener ganancias a partir del señoreaje. Recordemos que la impresión de un billete de 200 bolivianos cuesta alrededor de $0.50. La diferencia entre este $0.50, que sería 3.5 bolivianos, y el valor monetario del billete, que son los 200 bolivianos, es el señoreaje, ¿no? Y si nosotros utilizamos los bolivianos y con eso compramos estos dólares, estos USDT, que luego en la última instancia podríamos cambiarlos a dólares físicos, entonces también estamos teniendo una ganancia por señoreaje, ¿no? Claro que en este punto de la comercialización, del arbitraje que podría hacer el Banco Central operando en una blockchain, también surgen interrogantes como cuál debería ser el tipo de cambio que utilice para operar en esta blockchain. ¿Debería utilizar también una banda como la que se utiliza actualmente con el boliviano? ¿Qué pasa si hay un ataque especulativo de la moneda a nivel local que también se refleja en el mercado de las blockchains? ¿También debería mantenerse dentro de la banda? ¿Debería moverse, salirse de la banda con la finalidad de estabilizar el tipo de cambio? Bueno, pues son varias preguntas que seguramente requerirán un profundo análisis. Y justamente es en esta recomendación donde me estoy deteniendo más tiempo, pues a mi modo de ver es una de las recomendaciones que plantea mayores retos en el tema de seguridad. Porque, como decíamos, ya no son 15 minutos en los que estamos manteniendo en nuestro poder estos USDT, ¿no? Es un tiempo más prolongado. Y al final de cuentas, si yo como Banco Central he comprado estos dólares virtuales, también significa que estoy adquiriendo activos externos que son parte de la contabilidad nacional, ¿no? Entonces, esto implica mayores riesgos. Riesgo en el sentido de que las blockchains, como mencionábamos anteriormente, no son entidades reguladas, ¿no? Por nadie. Y eso significa que su manejo está sujeto a intereses privados, que no es sujeto a ningún tipo de supervisión que prevenga un mal manejo o la quiebra de la blockchain. Y obviamente si llegamos a un escenario como tal de la quiebra de la blockchain, pues el Banco Central que tenga activos en esta blockchain y en su moneda virtual, pues va a tener consecuencias bastante adversas, ¿no? Al respecto, conversando con Oscar sobre esto, él bien me decía, y con mucha razón, pues al final de cuentas la supervisión no es ninguna garantía para que un banco no quiebre. Y claro es el ejemplo que hemos tenido hace poco tiempo con la quiebra del Silicon Valley en Estados Unidos y del Credit Suisse en Suiza, ¿no es cierto? Que ambas eran entidades reguladas, pero que sin embargo han tenido un mal manejo. Por ejemplo, en el caso del Silicon Valley han tenido un mal manejo del riesgo, ¿no? Porque si bien tenían colocados sus activos en títulos del Tesoro de los Estados Unidos, que son activos sumamente seguros, pues estaban colocados en títulos a muy largo plazo, por lo cual la liquidez de estos era muy baja, ¿no? Y a la hora de tener que vender esos títulos porque requerían liquidez, y estaban en una coyuntura de alta inflación y altas tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues eso generó que tuvieran que vender los títulos a muy bajo precio, generando una pérdida de capital. ¿Y qué hizo esto? Que se generara una corrida bancaria y posteriormente la quiebra del banco, ¿no? Entonces tenemos una entidad regulada por la Reserva Federal de Estados Unidos que aún así ha caído. ¿Y qué nos dice esto? Que efectivamente la regulación no es infalible. Pero aquí viene la pregunta, ¿el que sea no infalible quiere decir que sea inservible? Para mí no, porque la regulación
implica una serie de normativas, una serie de requisitos y un equipo que justamente está detrás de los bancos, detrás de las entidades financieras, verificando que se cumplan esas normativas y esos requisitos de manera periódica. Obviamente, no va a ir, la tecnología financiera va muy a la vanguardia, avanza muy rápido, ¿no? Y muchas veces deja atrás a la regulación, pero aún así la regulación tampoco es estática y se va acomodando. Y lo que va haciendo es encontrar nuevas formas de supervisión que lo que buscan es evitar que a futuro se cometan los mismos errores, tanto por las empresas, las entidades financieras, como por los mismos reguladores, para que esas crisis, esos problemas que se han vivido, no se vuelvan a repetir a futuro. Bueno, el libro presenta más recomendaciones de política y específicamente a los bancos centrales, que invito a todos ustedes, a toda la audiencia, a leerlos, a estudiarlos, porque como les digo, el libro es sumamente enriquecedor. Pero bueno, yo me he querido centrar en esta exposición en esas dos porque me parecen sumamente interesantes. Para finalizar, cabe señalar que este libro definitivamente despierta el interés por conocer más sobre el mercado de las monedas virtuales y las blockchains, sin por eso condenar a la extinción al dinero fiat. De hecho, como el mismo libro señala, el dinero fiat va a seguir siendo utilizado a futuro, por lo menos en el presente siglo, así lo señala. Y una de las razones principales es porque es el principal respaldo de las monedas virtuales estables, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para los hacedores de política económica es posible cerrarse en una posición inamovible de rechazo a las monedas virtuales porque no son reguladas, pero sin embargo este libro invita a abrir la mente y evaluar sin prejuicios si realmente existen campos en los que un banco central podría incursionar dentro del mundo virtual sin poner en riesgo los recursos del país. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias nuevamente a Oscar.